Esto es Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más, la séptima entrega ya de lo que es el Plan B, el análisis que estamos realizando con Claudia Aguilar, abogada, catedrática y articulista, y por supuesto Alejandro Envila Fischer, también abogado, catedrático, él es periodista. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, qué gusto que nos acompañen de nuevo. Vamos a entrar de lleno en materia en este seguimiento que le hemos dado a todo lo que ocurre alrededor del Plan B. Y la última vez conversamos sobre este par de figuras que han resultado muy mediáticas, que están próximos por dejar el instituto y que en algunos aspectos tienen puntos controvertidos y quisiéramos platicar con Claudia y con Alejandro para entender muy bien, más allá de estas críticas politizadas, partidistas que hemos escuchado, que hemos visto y que han sido muy insistentes en denostar la figura del presidente consejero y uno de los consejeros, entender muy bien, lo más que se pueda, si es que se están extralimitando en sus funciones, si esta gira, que uno de ellos anda de gira por Estados Unidos, y todas estas actividades mediáticas que han tenido le hacen bien a línea o contribuyen en algo a una conversación que es la que quisiéramos tener. Entonces, sin más preámbulo, eh, Claudia, Alejandro, ¿qué es lo que opinan al respecto? ¿Qué han visto y cuáles, digamos, son aquellos elementos que son los que tendríamos que estar observando? Hola Edgar, hola Armando, Alejandro. Pues yo no me voy a extender para darle el uso de la voz a Alejandro, solamente comentar que justo una de las partes que más me preocupa y que creo que es lo que nos ha convocado a estas charlas a nosotros cuatro, es como que tratar de bajarle dos rayitas a la polarización y como que a esta parte donde hay una visión maniquea, donde nada, ¿no? Todo es o todo mal o todo bien, De acuerdo. desde el plan B, desde el contenido hasta las impugnaciones. Y algo que como que tangencialmente hemos abordado y que justo la última vez que platicábamos quedó bien sobre la mesa es qué tanto abona esto, pues también el papel protagónico que han juzgado dos de los consejeros salientes, ¿no? Sí. Específicamente pues el consejero presidente y Ciro Murayama, ¿no? Para decirlo con su nombre, que sin duda, ¿no? Porque además como que esto no es lo que abona a la conversación, o sea, no ganaría un concurso de popularidad con este statement que acabo de hacer sin duda, porque pues digamos que ahorita son como que los paladines de la democracia y los que nos están defendiendo en la institucionalidad. Y yo no les quito mérito ni siquiera ni a su ejercicio, ni a la convicción, ni a la vehemencia con la que están defendiendo, pero creo que muchas veces, pues justamente por parte de los discursos que hacen, se han montado y han abonado a llevar como mucho más a los extremos, digamos, la polarización de los discursos en uno y otro lado. Y me voy a explicar con un punto muy específico que a mí me preocupa, obviamente por mi deformación profesional de abogada y además litigante, y que es precisamente este llamado que hicieron hace ya pues más de un mes, justamente cuando presentaron su libro, pues a que se ampararan, ¿no? A que todo mundo se amparara. Y que justamente por eso empezamos nosotros a platicar aquí en este espacio de por qué no procede el amparo, por qué es impertinente, por qué no ayuda al Poder Judicial, o sea, una serie de razones y por eso justamente como que ese ejemplo con ese me quiero quedar y la verdad es que traería cuento y voy a compararlo con otro episodio para salirnos un poco del plan B y si se acuerdan cuando salió el programa, el plan nacional o el programa nacional de usuarios de telefonía y este tipo del registro de los biométricos, el llamado PANOUT, pues Ujú. cuando todo el mundo dijo, oye, pues de que tengan mis biométricos en cualquier lado y quién sabe qué uso le vayan a dar, que claramente sí era un tema de derechos humanos, se inundó el Poder Judicial en temas de juzgados especializados. Hoy escuchaba a un juez darnos una estadística. Un juzgado especializado resuelve en promedio 526, 586 amparos al año, precisamente por la competencia específica que tienen, ¿no? Telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica. El día que venció la demanda, digamos, el plazo para el PANOUT, llegaron 9,000 demandas de amparo. Mm. Un caso que sí era procedente, ¿no? Que sí había interés y que sí había claras violaciones de derechos humanos, estuvo a punto, por no decir de otra manera, más casi eufemística, de colapsar al Poder Judicial. En ese caso donde sí procede. Imagínense eso replicado por toda la República Mexicana, inundando, porque ese es el llamado, inundemos al Poder Judicial para que uno, dos, tres o cuatro, cinco jueces valientes, entre comillas, se atrevan a dar una suspensión o a paralizar el plan B, ¿no? Y aquí lo dejo porque me parece que fue un llamado que, en mi opinión personal, fue bastante impertinente en el sentido de, viniendo de quien viene, ¿no? O sea, es el consejero presidente, es un abogado,
muy reconocido, ¿no? Con pues un reconocimiento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la UNAM, digamos, en la academia y en el foro, donde cualquier otra persona, aunque te especialices, como es mi caso en el amparo, pues de repente pareces que eres la necia de la colonia, diciendo es que no procede, ¿no? Entonces, si quieres ahí lo dejo para escuchar qué tiene que decir Alejandro al respecto. Bueno, yo, además saludarlos, empezaría por decir, no sé, Claudia, a lo mejor depende del público en el que se vea esta intervención tuya, quizás sí ganarías un concurso de popularidad. A ver, aquí hay que dejar clara una cosa. Hay una parte de la sociedad que nosotros identificamos muy bien, que está en contra del Plan B y que está, digámoslo con toda claridad, en contra de prácticamente todo lo que diga, haga, y hasta piense el presidente López Obrador. Pero hay otra parte de la sociedad. Ese no es todo México, ¿eh? Y aquí yo voy a ser impopular también. Hay otra parte de la sociedad que está en contra de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama. No estoy hablando de si tienen razón o no tienen razón. Simplemente así están. Y a favor abiertamente del Plan B, de lo que esto significa, y de, también con todas sus letras, de destazar, descuartizar, desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Entonces, a ver, estamos en un escenario de polarización donde una parte piensa todo lo malo de la otra y la otra parte, viceversa, hace lo mismo. A ver, creo, pues aquí vamos a hablar de política, no solo de derecho. Pues creo que los primeros que cayeron en la trampa de la polarización, esta de la que hemos hablado tantas veces en Conexionistas, esta que motivó este espacio especial de análisis del Plan B, como señala Claudia acertadamente, los primeros que cayeron, sí es cierto que la trampa la puso el presidente, yo trato de ser todo lo claro posible, pero los primeros que cayeron fueron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y por supuesto que tienen sus razones, tienen sus argumentos para defender los puntos de vista que defienden. Yo no discuto eso, me parecen los dos personas sumamente destacadas. Lorenzo es parte de la planta académica de la Facultad de Derecho, de la que yo también formo parte, y es, además de un abogado brillante, es un gran profesor universitario, destacado, reconocido por los alumnos, es un profesor taquillero porque además va a ir a su clase y lo hace muy bien. Pero a ver, aquí estamos hablando de otra cosa. Creo que en su función de árbitros electorales tendrían que haber asumido posiciones diferentes en distintos momentos y no dedicarse, como lo han hecho en los últimos 9 o 10 meses por lo menos, a abonar a este escenario de polarización que ya nos tiene garantizado un conflicto. Yo no sé si preelectoral, electoral o postelectoral o de los tres, ya hemos hablado de él en este espacio. Edgar lo bautizó como la tormenta perfecta. Efectivamente, no los voy a culpar a ellos porque también sería irresponsable hacerlo. Pero el árbitro tenía que haberse conducido de otra manera y yo no digo que renuncien a la defensa de la autonomía del órgano constitucional, ni a la defensa de la construcción y de la organización de elecciones limpias. No. Lo que digo es, creo que era importante de parte de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama construir sus argumentaciones a partir de discursos diferentes, sobre todo de formas diferentes. Sí, No quiere decir que con esto iban a evitar los ataques, pero sí podían haber guardado una posición de imparcialidad mucho más evidente. Y no digo que sean parciales en el sentido de manipular elecciones. No, son parciales ya en el sentido de que todo lo que significa Plan B está mal para un sector de la sociedad, cuando aquí lo hemos dicho también. A ver, el INE es una institución maravillosa, pero por supuesto que es perfectible.
Sí. Esta polarización evitó que entráramos a discutir las cosas que sí se le deben cambiar al INE y las cosas que sí se deben hacer para mejorar los procesos electorales mexicanos, que siempre serán mejorables. Creo que ahí ustedes tocan el punto que me parece medular. Justamente por esta defensa al INE se tradujo más bien en una respuesta a la postura del presidente y no una defensa y mejora de la institución. Entonces, esa parte se olvidó y entonces tuvimos dos protagonistas, para mi gusto, y creo que ustedes lo comentaron en alguna conversación fuera de micrófonos, con un protagonismo que parecía más, ¿no? Un partido de tenis, ¿no? Entre, entre dos contra uno o dos contra los que estuvieran del otro lado, pero la conversación sobre la mejora del INE no estuvo en ningún lado. Ahora, No llegó. no llegó. Y lo último para cerrar, que quisiera yo, pregunta que quisiera yo hacerles. Tenemos ya, digamos, dos actores que están posicionados mediáticamente, querámoslo o no. Entonces, si lo que debieron de haber hecho no lo hicieron, ni hablar. Ahora, digamos, su vida pública, ¿no? Uno dice que no se va a lanzar a ninguna candidatura, el otro no ha dicho nada, pero ahí está esta especulación. Y es muy difícil separarlos del cargo, aunque ellos hayan estado separados del cargo formalmente. Es decir, ellos van a seguir, digamos, mientras no tengan otra responsabilidad. En este tramo que les queda y de cara a las elecciones que vienen y en estas discusiones electorales que vamos a ver, ¿dónde les gustaría verlos? Justamente en este papel, ¿no? Que no tuvieron y que deberían de hacer, ¿no? Porque pues van a formar parte ahora, presumiblemente, de una oposición y creo que lo peor que pudiera pasar es que se sumaran otra vez, ¿no? A este tren, ¿no? De esta oposición que es muy buena para quejarse. ¿Dónde los ven? ¿Cómo les gustaría o qué ventajas o qué posición deberían de tomar? Ahora, yo creo que como dices, la verdad es que se ha sumado un poco a el papel, digamos, el rol que han tomado ha sumado a la estridencia que se escucha, ¿no? Ujú. ¿Dónde me gustaría verlos? A ver, pues yo creo que sí, a mí, pues la verdad, insisto, por seguir las formas, lo que establece la ley y la Constitución, pues me gustaría ver a cada uno en su práctica privada. Lorenzo lo ha dicho una y mil veces, que él va a volver a su cubículo en jurídicas, que va a seguir dando sus clases, que como dice Alejandro, pues no solamente son taquilleras, sino que es un ejemplo pues de funcionario público que a pesar de que tiene pues muchas responsabilidades, pues es un profesor comprometido, que asiste, digamos, que eso la verdad es que habla bien de la persona, ¿no? O sea, formar nuevos abogados, estar cerca de las juventudes. Eso lo ha dicho, yo lo he escuchado en varios foros, lo ha dicho públicamente, porque además él mismo lo ha recalcado, ¿no? O sea, tengo un impedimento constitucional y legal para aspirar a cualquier otro cargo. Sin embargo, después de ese impedimento, no me descarto. Entonces, yo no es que lo quiera ver de manera inmediata en otro cargo, y creo que poco abonaría, ¿no? O sea, la verdad, en este momento. Creo que lo que sí hay que traer a cuento es el momento de hay 4 consejeros que salen, ¿no? 2 que son muy protagónicos, que claramente hemos mencionado. Obviamente uno por el rol que ha desempeñado y que además ha estado, pues, en un constante, pues, digamos, encono con el presidente López Obrador, que es precisamente el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pero de la misma manera se encuentra Ciro Murayama. Pero salen otros 2 consejeros en este abril de 2023, o sea, no falta nada. Y tenemos que seguir muy de cerca, pues, este procedimiento que está también ya iniciado, ya muy avanzado, para ver quiénes son estas personas que sustituirán a estos 4 consejeros. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que estar, digamos, poniendo la atención o el foco, pues todos nosotros, claro, con la ruta que ya tenemos, ¿no? El plan B, las impugnaciones, realmente no ha pasado gran cosa en la Corte, el amparo de Edmundo Jacobo también sigue su curso, otros amparos que hemos tenido conocimiento que se han empezado a presentar y seguramente los que están por venir en la próxima semana que se acerca por lo menos el plazo que decíamos, el primer plazo que fenece. Entonces, yo personalmente quisiera verlos pues realmente cumpliendo ese plazo donde no pueden acceder a ningún cargo público, donde básicamente tendrían que estar fuera de la arena pública y pues en la academia, escribiendo la columna, si quieren dando conferencias, pero hasta ahí. Eso me parece que abona a la construcción de la democracia, al fortalecimiento de las instituciones y de alguna manera a bajarle un poquito de presión a pues al enorme, pues no sé, polarización que tenemos en este México de este momento. Ya, yo creo que los vamos a ver justo ahí, ¿eh?
no van a estar en ningún cargo público. Sobre Lorenzo particularmente se han especulado cosas como quiere ser el rector, el próximo rector de la UNAM. Para eso no está impedido, ¿eh? A ver, hay que decirlo con toda claridad. Honestamente, yo creo que él sabe, porque a mí me parece una persona intelectualmente honesta, y creo que él sabe que si él se metiera al proceso de elección del próximo rector de la UNAM, le llevaría a la universidad toda la cauda de problemas políticos que él trae consigo. Él trae un enfrentamiento con la presidencia de la República y con el partido en el poder que no va a terminar. Que no va a terminar en quién sabe cuántos años, quizá nunca. Él es hijo de Arnaldo Córdoba, un profesor de Andrés Manuel López Obrador en la Facultad de Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Derecho también, a quien me tocó conocer. A ver, Lorenzo tiene su espacio en jurídicas, tiene su espacio en la Facultad de Derecho, es un universitario reconocido, y yo creo que es suficientemente responsable como para saber, y me parece que lo tiene muy claro, que en este momento el meterse a aspirar a la rectoría de la UNAM, para lo cual no está impedido, sí está impedido para ser candidato a cualquier cargo de elección popular. La rectoría de la UNAM no es un cargo de elección popular, y el gobierno morenista no lo va a invitar a ninguna otra posición. Sería llevarle a la UNAM todos sus problemas. Yo creo que los vamos a ver, como dice Claudia, en la academia, dando conferencias. A ver, voy a decir una cosa que puede sonar ridícula, absurda, irreprobable para muchos, no lo es en mi opinión. Lorenzo está en gira por los Estados Unidos. Es los dos, también Ciro Murayama y cualquiera que haya pasado por el Consejo General del IFE y el INE. Ellos pueden ser consultores electorales, de organismos electorales cotizadísimos en cualquier país del mundo, porque hay que decirlo, el INE tiene un gran reconocimiento, una gran reputación profesional en muchos países del mundo. Creemos que solo México tiene problemas de confiabilidad de las elecciones. No es cierto. Muchísimos países, los Estados Unidos quisieran tener un órgano electoral, tienen un sistema diferente, estatal, no federal. Pero a ver, muchísimos países han solicitado, han contratado asesorías del INE para la organización de sus procesos electorales, perdón. Perfectamente podrían irse a viajar por el mundo y ser consultores y ayudarnos a que esto no se siga desbordando. Ahora, esa parte les toca a ellos. Para que esto no se siga desbordando, también la otra parte, hay que decirlo, tiene que hacer algo. Y ahí es donde yo veo todavía más complicadas las cosas, ¿no? El presidente tendría que asumir ya otra actitud. Los precandidatos, los gobernadores, los candidatos, los líderes de los partidos, tendrían que asumir una actitud mucho más responsable. Perdón, yo no los veo actuando en ese sentido y no lo voy a justificar, pero creo que eso también explica la polarización en la que cayeron Córdoba y Murayama. Ahora, yo te diría en esta que está muy interesante lo que dices como de la gira del adiós de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, pero que además es muy importante porque realmente es una vinculación que tiene con otros institutos. O sea, sí es algo que se ha venido, digamos, trabajando a lo largo de los años que lleva al interior del Consejo. No podemos olvidar que también salen, obviamente, pues además de Ciro Murayama, Roberto Ruiz y la consejera Adriana Favela. Y que estos 4 consejeros, digo, aunque los otros 2 pues tienen un perfil mucho más discreto, no por ello menos importante, ¿no? Porque además también son gente muy preparada, pues a partir de esta semana, pues Lorenzo Córdoba está en esta visita, como decía Alejandro, no es solo estadounidense, y el objetivo formal, que además es algo que han venido construyendo, es, digamos, fortalecer estas políticas y acciones institucionales de vinculación con otros institutos, digamos, electorales, ¿no? Esto, pues sin duda, pues con miras al fortalecimiento de la democracia, como dicen, no solamente en México, sino pues obviamente
las Américas, diría yo en general, porque además, como hemos apuntado en otras entregas, pues hay muchas de estas problemáticas que se vuelven una constante y que no son específicas, ¿no? Digamos, estas intentonas de capturar al árbitro electoral, pues las hemos visto presente en Perú, pero en República Dominicana, en el propio Reino Unido, en Brasil, en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es algo exclusivo de México. Y estos, digamos, pilares que el sistema electoral mexicano tiene, que han sido como clave democrática, que están en la Constitución y que son los que hemos venido diciendo que de alguna manera, precisamente como están blindados en la Constitución, son lo que tiene que analizar la Corte, pues que tienen que ver con el padrón electoral al que ya nos hemos referido, la estructura permanente, digamos, estas condiciones de equidad en la competencia o en la contienda, obviamente la autonomía y la independencia y pues la profesionalización son justamente estos ejes donde seguramente en estas conversaciones que esté teniendo el consejero presidente, pues en esta última semana o semana y media que le queda como en su carácter de consejero, pues seguramente también es relevante. Entiendo que Tamás va a tener una reunión este viernes con el secretario general de la OEA, ¿no? Y pues esto es importante, pues al final, porque siempre están los reflectores, ¿no? Como Edgar y Armando y tú, Alejandro, han dicho en muchas ocasiones. O sea, lo que hemos venido construyendo quizá desde el 94 hacia acá es precisamente tratar de cumplir como que el checklist que nos puso, pues, Canadá y Estados Unidos, de quieren venir a jugar vamos a hacer tratados y acuerdos multilaterales, pues pónganse por lo menos estas palomitas de que tienen un país que cumple con reglas democráticas, con mecanismos de tutela y exigibilidad de los derechos humanos, con un ombudsperson o un ombudsman, es decir, con una serie de acciones, digamos, de corte político de diseño constitucional que abonan a poder poner estas palomitas para poder jugar en las grandes ligas, ¿no? Ok. Pues, no se diga más. Creo que tenemos otra vez ya con esto que estoy escuchando ustedes tema para seguir esta conversación, porque creo que valdría la pena tocar aquellos puntos, como ustedes comentaron, en los que consideramos que el instituto podría mejorar y debería mejorar, ¿no? Se ha hablado mucho del plan B, de lo que no debe ocurrir. eh, Ustedes hicieron un esfuerzo por encontrar cosas positivas dentro del plan B. Parece ser que todavía ahí tenemos algunos pendientes o que no encontraron ninguna, pero Todavía no acabamos, pero hay otra Pero no cancha, acabamos. hay otra cancha que es esta cancha que ustedes comentaron que tiene que ver con qué aspectos sí tendríamos que mejorar en el entendido de que pues es un proceso de mejora continua para seguir fortaleciendo un INE que pues no puede quedarse estancado. Entonces, pues Exacto. más tarea y pues muchas gracias por su conversación y por tocar estos puntos porque parece ser que se habían pasado por alto y que solamente se habían convertido en ataques, pero más bien habría que puntualizar pues cuál es el papel de los consejeros ahora que salen. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas gracias a ustedes. los dos. Y como de Muchísimas gracias. costumbre, Claudia, ¿qué te parece? Empezamos con tu Twitter, por favor. Es @C Aguilar Barroso. Muchas gracias, Clau. Y Alejandro, de la misma manera. en Vila Fisher. Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook, en YouTube. No se les olvide darnos like, ponerle el dedito para arriba, nos ayuda muchísimo. Y en Conexionistas nos encuentran en Spotify con todos los programas que hemos realizado hasta el momento. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso y lo encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas, muchas gracias.